¿Qué tal, familia Mascoriente? El día de hoy vamos a hablar de qué cantidad de alimento debe consumir mi perro según su edad. Así que bienvenidos. Lo primero que tenemos que tener claro, familia, es en qué etapa de la vida se encuentra nuestro peludito. Si es un cachorro o si es un perro ya adulto. Esto va a determinar cuánta comida debe consumir. Por ejemplo, si tenemos un perro ya adulto, o un adulto se considera a partir del año aproximadamente, ya su alimentación va a variar y va a pasar de 1 a 2 veces al día. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender del tipo de alimento que le estemos dando. Recordemos que ellos en la naturaleza cazan 1 o 2 veces al día, dependiendo de la presa. Entonces, si de pronto cazan una oveja, por así decirlo, no va a haber necesidad de comer 2 veces al día, porque van a comer hasta quedar completamente saciados. Mientras que si su presa fue, digamos, una liebre, van a quedar con hambre y más tarde, digamos, si cazó en la mañana, en horas de la tarde va a requerir volver a cazar para poder suplir sus necesidades metabólicas. Entonces es fundamental que tengamos claro esto, y dependiendo de la comida que le estemos dando, entonces vamos a determinar si le damos 1 o 2 veces. Entonces, si le damos solamente concentrado, lo ideal es darle 2 veces, y si le damos, por ejemplo, dieta BARF o un alimento como natural, donde tenga mayor disponibilidad de la proteína, se le puede dar solamente 1 vez. Obviamente esto va a depender del peso de la mascota. Recordemos que los adultos aproximadamente comen del 2 al 3% de su peso corporal. Esto pues obviamente no es una matemática, es simplemente una guía, y esto lo podemos establecer 1 o 2 veces al día. También hay perros obviamente de trabajo o perros que se mantienen muy activos, que vayan a necesitar una mayor cantidad de energía, de un gasto pues energético, y por consiguiente van a necesitar comer mucha más comida pues como tal, sea BARF, sea concentrado, sea comida natural. Ya dependiendo de la cantidad proteica se determina cuántos gramos es lo que debe comer al día nuestra mascota. Bueno, familia, como regla general también tenemos de que la alimentación, lo ideal es que sea después del paseo. Recordemos que naturalmente ellos salen a cazar, que esa caza viene interpretándose como el paseo pues que nosotros les damos, y ya luego de cazar es que comen. Entonces lo ideal para que mantengan su estatus natural es que siempre los alimentemos después del paseo. Así vamos a evitar también problemas digestivos como torsiones gástricas, torsiones intestinales, porque por lo general en los paseos jugamos con ellos, les tiramos la pelota o salen a correr, se enloquecen pues en el parque, y al hacer esto con el sistema digestivo completamente lleno, tiende a darle cólicos o a producir estos efectos pues que les comentaba de torsiones. Entonces lo ideal es que siempre los alimentemos es después del paseo. Ya para las partes de las necesidades, ya habría que hacer pues como una investigación de dónde vives. Por ejemplo, si vives en un apartamento, puedes darle un paseo recreativo antes de alimentarlo, y posteriormente ya el paseo para que haga sus necesidades, que este va a ser mucho más tranquilo, ya que el cachorro va a estar completamente lleno, satisfecho, y ya ha quemado sus energías del día anterior o de todo el día, pues dado el caso que lo saques por la noche. Bueno, familia, también recordemos que la alimentación se puede complementar con snacks. Este tipo de snacks, lo ideal es que sean de una fuente natural, no de estos procesados, de ultraprocesados que venden algunas de las marcas, sino que sea completamente natural. Si de pronto no sabes realizarlo directamente en la casa, aquí arribita te dejo un enlace donde está todo nuestro segmento
sobre las recetas que le puedes dar. Estos snacks por lo general te traen verduras, proteína que le van a ayudar mucho a complementar toda la parte digestiva para que tenga una mejor alimentación. Bueno familia, esto en cuanto a los perros adultos, pero entonces, ¿cómo podemos saber qué cantidad y cada cuánto hay que darle a nuestros cachorros? Recordemos que si para el adulto fue del 2 al 3% del peso corporal, para el cachorro va a ser del 3 al 4% del peso corporal. Los cachorros tienden a tener un metabolismo mucho más rápido que los adultos y adicionalmente hay un mayor gasto energético debido a las horas de juego que tienen pues en su vida cotidiana. Esto es fundamental que identifiquemos qué cachorros son más sedentarios o qué cachorros son más activos para que podamos establecer una dieta adecuada para ellos. Entonces, ¿por qué es fundamental que los cachorros coman más veces al día? Es fundamental porque, como les comentaba, tienen el metabolismo mucho más rápido y tienen un mayor gasto energético, entonces el azúcar disponible en la sangre se les va a disminuir muy fácilmente. Razas por ejemplo como el Yorkie o el Pomerania, cuando son cachorros el azúcar se les baja muy fácil y puede generar algunos problemas que requieran una urgencia médico-veterinaria. Entonces lo ideal para evitar este tipo de procesos es que los alimentemos varias veces al día para que tengan mayor disponibilidad de esa energía que les estamos dando como tal. Y bueno familia, esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para poder identificar cuánta comida y qué cantidad se le debe dar a nuestras mascotas. Recuerda que Más que Mascotas son familia y no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta la próxima.